Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, nuevamente con mensaje para tu vida. Un mensaje de aliento en medio de tanta angustia, en medio de tanta persecución o quizás de tanta dolencia que estás pasando en este momento. Hoy queremos que inmediatamente te comuniques con nosotros al 787-259-1155. Llámanos tempranito para poderte atender, para poder llevar al trono de la gracia esa petición que tienes en medio de quizás el dolor y la angustia y la desesperación y el no saber qué decisiones tomar. Por lo tanto, en esta hora queremos que escucha lo que el Señor quiere decirte a través de su Santo Espíritu. Acompáñanos a el libro de Lucas en el capítulo 23. Voy a dar lectura desde el versículo 39 al 42 que dice así. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hoy yo voy a dar una pequeña reflexión relacionada con este tema. Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Y voy a comenzar con esta experiencia que ocurrió el 15 de enero del 2009, cuando 155 personas que iban en el vuelo 1549 de US Airways Crescent, que iban a morir. Dice que al despegar de la ciudad de New York, el avión atropelló una bandada de gansos, lo cual detuvo ambos motores. Y con los motores apagados, el capitán Sully hizo planear el avión sobre una zona densamente poblada y luego anunció, prepárense para el impacto. No habían pasado 90 segundos cuando la aeronave, inutilizada, aterrizó sobre las aguas heladas del río Hudson, a donde inmediatamente acudieron balsas, barcos, para poder rescatar a los pasajeros y a la tripulación. Todos sobrevivieron y la gente lo llamó el milagro del Hudson y todos elogiaron al piloto y a su personal, y un pasajero agradecido dijo simplemente, tenemos una segunda oportunidad en la vida. Tenemos una segunda oportunidad en la vida. En tiempos de crisis, valoramos la importancia de cada minuto. No dejamos que la rutina diaria nos haga olvidar que cada día es una segunda oportunidad. ¿Sabes que según las estadísticas, más de 31 millones este año van a morir? Más de 23 millones en abortos, 578,000 en suicidios en el mundo, te estoy hablando, y más de 727,000 en accidentes de tránsito, sin contar los que va a impactar todo esto económicamente al gobierno. Todos aquellos que ahora mismo pueden estar envueltos en drogas, cadenas mentales que los incitan a los vicios,
No sabemos si mañana pueden despertar debido a sobredosis o sobredaños al organismo. Gente que está desperdiciando su último minuto. En este relato bíblico de Lucas 23, vemos un pedido de misericordia en el último minuto de la vida. Y Dios está aprovechando cada minuto de nuestra vida para que regresemos a Él, para que nos pongamos en paz con Él como ese criminal que estaba al lado de Jesús en la cruz del Calvario. El relato te habla en Lucas 23 que Jesús, antes de llegar a la cruz, estuvo ante Pilatos. Y Pilatos no halló ningún delito en él. Te dice el versículo 13, entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusan. En el versículo 22 volvemos a escuchar. Él dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él. Lo castigaré pues y le soltaré. Pero bajo la presión del pueblo y de los religiosos, te dice el versículo 24, entonces sentenció a Jesús y que ellos hicieran con él lo que pedían. Y él se lavó las manos. Un hombre impresionado, pero un hombre indeciso. Y quizás tú has pasado por estas experiencias de ser impresionado por la palabra de Dios. Alguien te habló, escuchaste un programa radial como este, o en la televisión viste un programa evangelístico, o alguien llevó una campaña cerca de tu hogar, o algún compañero de trabajo que te habló de Jesús y fuiste impresionado, pero todavía no tomas una decisión. Vemos una segunda oportunidad cuando Jesús fue llevado ante Herodes Antipas. Y dice el versículo 8 que Herodes Antipas, el rey que había en ese tiempo, se alegró mucho porque había oído mucho sobre Jesús y esperaba verle hacer algún tipo de señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron, le escarnecieron, le vistieron de ropa espléndida y volvió después de castigarlo, a enviarlo a Pilatos. Y así hay gente que no aprovecha la última oportunidad, el último minuto, que no clama quizás como tú y yo vamos a clamar: Señor, acuérdate de mí. Este hombre, este rey perdió esa oportunidad. Y así mismo hay gente buscando fama, prestigio, señales, y trata de ver en Jesús algo milagroso, sobrenatural. Simplemente siguen a Jesús por curiosidad. Que no seamos uno de ellos. El libro de Mateo capítulo 12, versículo 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor simplemente le dio una señal, la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de un gran pez que preparó Dios. No esperes que tú pases por un proceso así como pasó Jonás, para poder creer en el milagro de la salvación, el milagro de la vida que Dios hizo a través de Jesucristo. Que seas de los que, aunque sea en este minuto, puedas gritar: Señor, acuérdate de mí. Llámanos al 787-259-1155. Jesús, dice la palabra ante el pueblo cuando estaba crucificado, en el capítulo 23, versículo 35. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios,
O sea, la gente desafiando, la gente burlándose, algo bien diabólico. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, decía el diablo a Jesús en un momento dado. Así mismo como la gente trata de desafiar la verdad, el mensaje de Jesús. Los escribas religiosos decían: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y el pueblo judío también, cuando Jesucristo estaba ministrando en la tierra, les preguntaba: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y los escribas preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Estas burlas siempre van a existir a través de todas las generaciones. Estas contiendas, estos desafíos. Pero hay gente que aprovecha el último minuto y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí. Vemos la escena de Jesús ante los soldados en Lucas 23:36. Dice: los soldados también le escarnecieron, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y no solo los soldados, aún los mismos ladrones que estaban al lado de él. Te dice Marcos 15:31, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Eran los que estaban crucificados con él, que le injuriaban y decían: si tú realmente eres el Rey, si tú eres el Cristo, mira, desciende y sálvanos también a nosotros. Y así vamos a creer. Y dice Lucas 23:39, citando esta misma experiencia de los ladrones: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Gente que desprecia su vida y no la aprovecha antes de pasar hacia la eternidad. Gente que se lava las manos. Gente que busca ver para creer como Herodes. Gente que se burla, que se mofa como los soldados. Que desafían como los religiosos. Que malinterpretan el poder de Jesucristo. Jesucristo vino a salvar y vino a buscar al que se había perdido. Las señales le seguían porque el Espíritu Santo lo equipó para eso y para que la gente supiera que solamente Dios podía hacer esos milagros y se arrepintieran y volvieran a Dios. ¿Cuántos milagros has visto? ¿Cuántas veces el Señor se te ha manifestado o se te ha presentado en señales y maravillas en relación a tu familia, en relación a tus vecinos o compañeros o personas que conoces, haciéndote ver que Él solamente te puede ayudar, haciéndote ver que corras y pidas en estos últimos tiempos que el Señor se acuerde de ti? ¿A dónde acudes? ¿A dónde estás acudiendo? ¿A los idólatras que le piden quizás ayuda a las estatuas que no ven, ni escuchan, ni se pueden mover? ¿A dónde estás recurriendo? ¿A los espiritistas? ¿A los que le rinden culto a las tinieblas, que consultan los astros, la fortuna, la suerte? Cuando hay un Cristo vivo, donde todavía tú estás vivo para recurrir a Él y decirle: Señor, acuérdate de mí. No seas incrédulo como el ladrón que estaba al lado de Jesús. Los adultos muchas veces festejan cuando los niños aprenden a hacer algo por sí solos: vestirse, cepillarse los dientes, atarse a los cordones de los zapatos, cuando por primera vez pueden estabilizar una bicicleta, o cuando pueden ir caminando solo a los salones de la escuela. Cuando somos grandes nos gusta abrirnos caminos solos, vivir en casa propia, decidir por nuestra cuenta, no depender de la ayuda de nadie. Y si enfrentamos desafíos inesperados, buscamos libros de autoayuda y mientras tanto seguimos
aislándonos de la oportunidad de ayuda que Dios quiere darnos. Y Dios en todo momento te hace ver que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma, que la única oportunidad de vida eterna, de paz eterna, te la da Jesús. Estamos en los últimos tiempos. La verdad es que vivimos dentro de una red de dependencia desde que nacemos. Poseemos algo que no proviene de nosotros, que es el soplo de vida de Dios, aunque no lo reconozcamos. Nuestra vida eterna, nuestra salvación, depende del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, nos dice: separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Debemos siempre, querido hermano, rogar: Señor, acuérdate de mí. Sálvame, ayúdame en este último momento. No sé por lo que tú estás pasando. No sé si estos son los últimos minutos de tu vida, la última hora, el último mes, la última semana. Yo no sé, porque la mano del Señor está en nuestros tiempos, pero debemos estar preparados. Debemos depender completamente de Dios, porque Él nos creó. Él es nuestro dueño. Vamos a depender y vamos a confiar completamente en el plan de salvación que Él nos ha enviado a través de Jesús. Señor, acuérdate de mí, sálvame, ayúdame en este último momento. Llámanos al 787-259-1155. 2 criminales fueron crucificados con Él y ellos nos representan a todos nosotros. Todas las características que pasó Jesús nos representan a nosotros, todo el rechazo, toda la burla, todo el desafío, la incredulidad. Nosotros estamos representados en esos 2 criminales. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Jesús en el medio de 2 pecadores, 2 tipos de personas. El profeta Isaías, casi 800 años antes de Cristo, en Isaías 53, versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, decía Dios de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El Señor padeció una sola vez por tus pecados y el mío, el justo que es Jesús por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sabes que Jesús estaba muriendo por estos 2 criminales y por todos los demás que estaban representados en ellos? Él oraba en favor de sus enemigos. El capítulo 23, versículo 34 de Lucas dice: y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor te conoce, el Señor me conoce. Él sabe el por qué nosotros actuamos de esta manera. Él conoce cuán débiles nosotros somos, cuán incrédulos. Cómo hay burla en nuestros corazones hacia su palabra. Cómo lo rechazamos. Si Dios perdonó a los que le crucificaron a su Hijo, también te va a perdonar a ti. ¿Qué debes hacer? ¿Qué hizo el ladrón de la derecha?
Te dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el versículo 40 te dice que respondiendo el otro, les reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de esos ladrones representa la dureza de la humanidad, la burla, el rechazo, la búsqueda de señales. Pero el segundo mostró los pasos hacia la salvación. Este segundo temía a Dios. Le dijo a su compañero criminal: ¿ni aún temes tú a Dios? Segundo, declaró que Jesús era justo. Dice el versículo 41, mas este ningún mal hizo. Y pidió ayuda a Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy, en medio de todo lo que estamos pasando en este mundo, en medio de la muerte por plagas y por condiciones, enfermedades que hemos heredado del pecado, en medio de la perdición, en medio de la inmoralidad, en medio del rechazo, del prejuicio, en medio de la depresión y de la angustia que quizás tú te encuentres en este momento, que son tiempos donde la gente celebra y busca distintas ocasiones para ahogar sus penas y ahogar su conciencia. En medio de la soledad que quizás te encuentras en este momento, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para reconocer que estamos mal y que necesitamos pedir ayuda. Señor, acuérdate de mí. Hay gente muriendo. Hay gente refugiándose en celulares, más de 6 millones vendidos en el día. Usando internet, más de 5 billones de usuarios. Mandando correos electrónicos, más de 253 billones de personas. Buscando Google, más de 8 billones. Buscando una apariencia mejor en dietas, en cirugías plásticas, gente obesa en el mundo tratando de perder kilos, gente buscando el amor en inmoralidades sexuales, infectándose por sexo ilícito, gente escapando de los vicios, fumando, más de 13 billones muriendo por fumar. Más de 2 millones de personas, porque de esos 13 billones que fuman, 2 millones están muriendo. Más de 1 millón mueren por alcohol este año. Y más de 215 billones de dólares son gastados en drogas ilegales. Y lo terrible es que hay gente desesperada y angustiada. Más de 578,000 suicidándose en el mundo porque no tiene paz. Este debe de ser el grito de cada persona. Hoy que estamos vivos, hoy que estamos en tiempo de favores de Dios, tiempo de la gracia. Hoy nosotros debemos hacer como esa persona que sobrevivió de ese vuelo 1549, de esa aerolínea que cayó en el río Hudson. Decir: tenemos una segunda oportunidad en la vida. En este tiempo de crisis que estoy pasando, voy a valorar la importancia de cada minuto. Y me voy a desprender de la rutina diaria y de
todas las presiones de este mundo y de la apariencia falsa que demanda este mundo. Hoy yo me voy a aprovechar de esta segunda oportunidad como hizo aquel malhechor en la cruz del Calvario, al lado de Jesús. Llámanos al 787-259-1155 y dile en este momento: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, un pedido de misericordia en el último minuto de la vida. No hagas como Pilato, no hagas como Herodes. No hagas como el pueblo que rodeaba a Jesús. No hagas como los escribas y religiosos y los soldados, ni aquel ladrón que estaba al lado de Jesús que dejó pasar su última oportunidad. Llámanos en este momento y vamos a estar orando por ti. Dile al Señor: acuérdate de mí. Acuérdate de mí con esta enfermedad. Acuérdate de mí con esta soledad. Acuérdate de mí en esta depresión. Acuérdate de mí que estoy aislado en esta institución o en este hogar. Acuérdate de mí, Señor, en medio de esta tristeza, en medio de esta pérdida, en medio de este dolor de mi alma y de mi corazón. Acuérdate de mí. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, clamándote, como hizo aquel malhechor. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede dar paz en medio de esta crisis, porque lo has prometido, el único que nos puede llevar al cielo para gozar de una eternidad, de una felicidad, de una paz eterna. El único que puede sanarnos, el único que puede resolver el problema de mi matrimonio, el único que puede traer paz a mi hogar y librar a mis hijos de las drogas, de la esclavitud, Señor, del desajuste que se encuentran. Tú eres el único. Señor, acuérdate de mí, te lo suplico en este día, Señor. Aprovecho este minuto de mi vida para pedirte ayuda, porque sé, Señor, que no me desampararás, no me dejarás, sino que estarás conmigo en medio de la angustia, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por salvarme. Te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mi alma. Sé el gobernante de mi vida, endereza mis pasos, cambia mi tristeza en baile. Señor, porque te lo estoy suplicando, Señor, en este minuto, Padre amado, me estoy acordando de ti, Padre, como tú me dices. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Hasta el próximo domingo. Que el Señor te bendiga con su paz. Amén.